Ok, buenos días. Ustedes son la sección D de dedo. Para hoy tenemos entonces el tema referido a lo que son las derivadas. Vamos a comenzar definiendo lo que es la derivada para entonces ir después a lo que son unos ejercicios. Fíjense. Si tenemos una curva y igual a f de x en el plano, estamos en el plano yx aquí, y entonces tenemos esta curva que está dibujada aquí en rojito, ¿ves? Está en rojo, ¿ves? Y yo trazo una recta que corta la curva en dos puntos. Esa recta se llama secante. Cuando una recta corta una curva en dos puntos, se llama secante. Cuando la corta en un solo punto, se llama TG, tangente. Entonces, SS es secante y TG es tangente. Ok, yo defino un punto en el plano. Un punto, este punto que está aquí, X, F de X. X con su imagen F de X. F de X que sabemos que es la misma Y. Entonces, estoy definiendo ese punto allí dentro de la curva, ¿ves? Aquí, en donde está la manito ahorita colocada. Y yo incremento ese punto un valor delta X, este delta X que está aquí, o incremento de X también le dicen a este valor, ¿ves? Entonces quiere decir que si yo tengo X aquí, aquí tendré X más delta X. O sea, le estoy sumando el incremento. Y yo toco la curva aquí y me vengo para acá y voy a conseguir la imagen del que va a ser f de X más delta X. Entonces, ahora, en este momento, yo comienzo a acercar este punto hacia este otro punto que tenía inicialmente, ¿ves? Comienzo a acercar este punto, así como está haciendo la manito, acercándose hacia donde está X. Quiere decir que el incremento de X, este delta X, se va a ir haciendo cero, ¿ves? Va a tender a bajar, porque él se va a venir para acá, se va a venir para acá, se va a venir para acá. Entonces esta línea, por supuesto, se va a venir para acá y se va a hacer cero, va a tender a cero. Estoy definiendo este triángulo más grande aquí, este triángulo más grande, donde digo que esta distancia que va desde aquí, así como está indicando la llave, desde aquí hasta aquí, es f de x más delta x menos f de x. Esta distancia que va desde aquí hasta aquí, pues sería la resta de este menos este. Y este que está aquí sería delta x. Entonces quiere decir que yo tengo f de x más delta x aquí, menos f de x y delta x. Si yo defino este ángulo, este es un ángulo que está aquí, está formando la secante con la horizontal. Cuando yo diga la horizontal me refiero al eje X, ¿ves? Está formando este ángulo, ¿ves? La tangente de este ángulo, por supuesto, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el cateto opuesto, ¿quién es? Es este valor que está aquí, f de x más delta x menos f de x sobre delta x que está aquí, ¿ves? Sobre delta x. Entonces, si yo quiero definir la tangente de este ángulo que está aquí, que lo llamo tita, sería este valor que está aquí, f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Este sería el valor de la tangente de este ángulo, ¿ves? De este ángulo que está formando la secante con la horizontal. Y fíjense que si yo voy acercando este punto a este que está aquí, que yo digo que delta x se va haciendo cero, entonces quiere decir que la secante se va inclinando, se va inclinando, se va inclinando y se va a convertir en una tangente. Ya no va a ser secante, sino que va a ser una tangente, es decir, nada más que va a tocar la curva en un solo punto. Y formo este triángulo más pequeñito que está aquí, que es el triángulo rayado, ¿ves? Esta distancia desde aquí hasta aquí la llamo dy o diferencial de y. Y esta distancia que va desde aquí hasta aquí la llamo diferencial de x, que es este de x que está aquí. Entonces, si yo busco el ángulo que está formando la tangente con la horizontal, este ángulo que está aquí, que es como el símbolo del conjunto vacío que ustedes vieron cuando estaban en bachillerato, phi, a esta letra griega se le dice phi. Entonces, la tangente de phi sería el cateto opuesto, que sería de y sobre d x. Es decir, la tangente de tita sería esto y la tangente de phi sería de y sobre dx. Esto de y sobre dx se lee como derivada de y con respecto a x. De y sobre dx se lee como derivada de y con respecto a x. Y estamos viendo que el ángulo tita
tiende a ser igual al ángulo phi en el momento que este punto se va acercando a este, ¿ves? En lo que este punto tiende a acercarse a este, entonces delta X tiende a 0, ¿ves? Como delta X tiende a 0, este ángulo tiende a ser igual a este. Y si los dos ángulos son iguales, quiere decir que sus dos tangentes también serían iguales, ¿ves? En el límite, cuando delta X tiende a 0 de esta función, sería igual a la tangente de este ángulo. Entonces, la tangente de phi sería igual a la tangente de tita en el límite cuando delta X tiende a 0. Es decir, los dos tienden a ser iguales. Esto es, tienden a ser iguales, este tipo de símbolos. La tangente de phi es derivada de y con respecto a x o de y sobre dx. Y es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la tangente de tita, que sería este valor que está aquí, que ya lo habíamos definido al principio. Y estoy creando esta ecuación que está aquí. Esta ecuación que está aquí es la definición de la derivada. Fíjense que la derivada de y con respecto a x, así como lo estoy leyendo, de y sobre dx, derivada de y con respecto a x, es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando yo calculo una derivada? Yo con esta fórmula que está aquí, yo lo que consigo es una ecuación. Y esa ecuación, ¿qué es lo que me da? La pendiente de una recta que es tangente a la curva que yo estoy derivando. Cada vez que yo derivo, entonces consigo una ecuación que me permite calcular la pendiente de una recta que es tangente a la curva. Las derivadas fueron utilizadas mucho en el pasado por los matemáticos para calcular lo que era la órbita de los planetas y muchas veces para calcular cuando ellos veían un cometa o un aerolito que venía por ahí viajando, una estrella fugaz que venía viajando y entonces ellos querían estar seguros de si iba a chocar con la Tierra. Porque fíjense que por lo menos está el Sol, ¿no? Están los 9 planetas, cada uno en su órbita. Entonces, la órbita del planeta se parece a una curva, ¿ves? Es como una curva. Y la trayectoria del cometa o de la estrella fugaz que viniera viajando hacia la Tierra es como si fuera una recta tangente, ¿verdad? Es como si fuera una recta tangente. Entonces, ¿qué era lo que hacían los matemáticos? Los matemáticos calculaban lo que era la derivada de esa trayectoria, de la trayectoria del planeta que estaba orbitando alrededor del Sol, y entonces podían calcular y verificar a ver si el cometa o la estrella fugaz que venía viajando fuera a chocar con la órbita de la Tierra o a chocar con la Tierra. Esos fueron los primeros cálculos, los hicieron Newton y otro matemático que se llama Leibniz en el pasado, en la antigüedad. Bueno, vamos a ver entonces unos ejercicios. Vamos a ver cómo se aplica esta fórmula. Esta es la fórmula de la definición de la derivada. Esto es nada más para que ustedes vean de dónde viene la definición de la derivada. Fíjense. Vamos a suponer que yo tengo y igual a x al cuadrado, y igual a x al cuadrado, o sea que f de x es x al cuadrado, pues ya hemos dicho que y es la misma f de x. Ok, si x se cambia por x más delta x, quiere decir que f de x sería igual a x al cuadrado y f de x más delta x sería x más delta x elevado al cuadrado. Es decir, lo que estoy es cambiando a x por x más delta x, ¿ves? Eso es todo lo que estoy haciendo, cambiando a x por x más delta x elevado al cuadrado. Si yo me voy a la definición de límites, perdón, a la definición de la derivada, que es esta fórmula, entonces la aplico, ¿ves? Donde está f de x más delta x, coloco x más delta x al cuadrado. Y donde está f de x, aquí lo estoy señalando, sería x al cuadrado, ¿ves? Sobre delta x. Estoy calculando la derivada de esta función, de esta que está aquí, x al cuadrado. Pero estoy trabajando ahorita con la definición de la derivada para calcular esa derivada. Esto que está aquí es un producto notable, este x más delta x elevado al cuadrado. Yo lo desarrollo. El primero elevado al cuadrado más 2 veces el segundo, el primero por el segundo más el segundo que es delta x elevado al
cuadrado, menos el x al cuadrado este que está aquí, ¿ves? Cuando yo desarrollo me queda un x al cuadrado positivo y un x al cuadrado negativo. Por supuesto que los voy a cancelar. Me está quedando límite de 2x más delta, 2x por delta x más delta x elevado al cuadrado sobre delta x. Aquí lo estoy colocando, ¿ves? El valor que me está quedando. Ahora, ¿qué es lo que hago? El delta x, que es un factor común, lo saco como factor común. Aquí lo estoy sacando, ¿ves? Me queda delta x que multiplica a 2x más delta x. Observen, ¿ves? Delta x por 2x me da 2x por delta x. Y delta x por delta x me da delta x elevado al cuadrado. Este delta x que multiplica con este delta x que divide se cancelan. ¿Eh? Me está quedando solamente 2x más delta x. Es este término que está aquí. Ahora reemplazo a delta x por 0, ¿ves? Donde está el delta x coloco 0 y me queda 2x. Quiere decir que la derivada de esta función x al cuadrado es igual a 2x. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando calculo la derivada? Estoy consiguiendo una ecuación que me permite calcular la pendiente de una recta que es tangente a la curva. Porque recuerden que x al cuadrado eso es una curva, ya la hemos hecho otras veces cuando la hemos graficado, cuando vimos funciones la graficamos. Y es igual a x al cuadrado, quiere decir que su derivada, la derivada de y con respecto a x, es igual a 2x. Hay fórmulas para calcular lo que son las derivadas. Fíjense que esta es una fórmula que la llaman la derivada de una potencia, x a la n. Entonces lo que hacen es que pasan el exponente adelante, le restan 1 al exponente y lo multiplican por la derivada de la función. Si ustedes calcularan aquí la derivada de x al cuadrado trabajando con esta fórmula, el 2 pasaría adelante. Fíjense que aquí está pasando adelante. Si coloco aquí 2 menos 1 me daría 1. O sea, le estoy restando al exponente, le estoy restando 1. Y 2 menos 1 es 1. Entonces quiere decir que x a la 1 es lo mismo que escribir x sola. Y hay una definición que dice que derivada de x con respecto a x es 1. Entonces quiere decir que me quedaría 2x por 1, me daría el mismo 2x. O sea que si yo lo hago con fórmula, sería lo mismo que si lo hago con la definición de la derivada, que fue lo que yo apliqué aquí. Ajá, Eriana y Lonnie, no sé, se perdieron, no las veo, no sé. No, aquí estoy, profe, yo lo estoy. Ok. No hay preguntas, me imagino. Vamos a pasar a los ejercicios entonces. Aquí están lo que son las fórmulas, ¿ves? Aquí están las fórmulas. Sí. Entonces, son 15 fórmulas. Aunque hay libros que traen fórmulas, bueno, por lo menos el libro de Chown, de matemática, de cálculo, eso trae como 1000 fórmulas. Pero aquí solamente vamos a estar trabajando con estas 15. Ya todo esto está colocado en el Saya, ¿oyeron? El archivo ya está colocado en el Saya con las fórmulas y todo. Este formulario ya está colocado. Entonces aquí tenemos la derivada de una constante, ¿ves? Cuando la función es una constante es igual a 0. La derivada de cuando y es igual a x es igual a 1. La derivada de x con respecto a x. Aquí es cuando tenemos la derivada de una suma de dos funciones. U es una función y b es una función. Por supuesto, funciones de x. U es una función de x y b es una función de x. Por decir algo, u puede ser x al cuadrado y b puede ser x al cubo, ¿ves? O sea, son dos funciones. Entonces, la derivada de una suma es la derivada de cada una de las funciones, ¿ves? Y no necesariamente se tienen que estar sumando, puede ser que se estén restando, iría un signo resta aquí. Y no necesariamente tienen que ser dos funciones nada más, pueden haber 3, 4, 5, 6, n funciones y se irían colocando aquí a lo largo del desarrollo. Aquí tenemos cuando hay una constante multiplicando la función. En este caso, los formularios, ustedes siempre lo van a ver que están hechos con U o con B de vaca. ¿Por qué? Porque son más generales. Vuelvo y repito, U puede ser una función de X, B también puede ser una función de X. Entonces, fíjense que lo que se hace, A es una constante y sale fuera de la derivada cuando está multiplicando la función, ¿ves? Me sacaría la A y me quedaría la derivada de la función, que es lo que hago aquí. Esto es cuando es una constante por una función. Aquí está la que les he venido hablando, que es la derivada de una potencia.
Si U es X, se colocaría X aquí, colocaría X aquí y hace el desarrollo. Donde esté la U, coloca X. Aquí es la derivada de un producto. Cuando las dos funciones se están multiplicando, se desarrolla en esta forma, ¿ves? U es la primera y B es la segunda. Sería la segunda por la derivada de la primera más la primera por la derivada de la segunda. Y esta es la derivada de un cociente, o sea, cuando hay dos funciones que se están dividiendo, se desarrolla en esta forma. B por la derivada de U menos U por la derivada de B sobre la función que está en el denominador B elevada al cuadrado. De la 8 hasta la 13 son las derivadas de las funciones trigonométricas. Derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno. La derivada de la tangente es la secante cuadrado. La derivada de la cotangente es la menos cosecante cuadrado. La derivada de la secante es secante por tangente. La derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Y por supuesto, al final se multiplica por la derivada de la función. Fíjense que donde quiera aparece la derivada de la función. Y las dos últimas, la 14 y la 15, son la función exponencial. La derivada de e elevado a la u. U es una función de x, como les digo. O sea, u puede ser x. Puede ser x al cuadrado, puede ser x al cubo, puede ser cualquier función de x. Entonces me quedaría la derivada de e a la u sería e a la u por la derivada de la función. ¿Ves? Y la del logaritmo neperiano sería derivada de u con respecto a x sobre la función sobre u. Vamos a ver unos casitos. Eso se ve como que si fuera muy complicado, pero si yo aprendo a usar la fórmula, no es nada complicado. No es nada complicado calcular una derivada. Fíjense. Aquí dice, calcular la derivada de y con respecto a x de las siguientes funciones. La primera función es y igual a 3. Fíjense que y es igual a una constante, ¿ves? Y es igual a una constante. O sea, el 3 es una constante. Yo me vengo aquí y busco la fórmula. La primerita fórmula me dice la derivada de una constante con respecto a x es igual a 0, ¿ves? O sea, la derivada de una constante es 0. Entonces me vengo para acá, ¿ves? Háganse cuenta que la c es el 3 que está allá, el que estoy poniendo yo allá, ¿ves? Entonces, cuando yo hago aquí, digo y igual 3, la derivada de y con respecto a x. ¿Cuánto vale y? Y vale 3, ¿ves? La derivada de 3 con respecto a x. ¿Cuánto vale la derivada de 3 con respecto a x? Vale 0, porque la derivada de una constante es igual a 0. Si y fuera 4, también sería 0. Si y fuera 100, también y igual a 100. Entonces la derivada de 100 con respecto a x también sería 0. ¿Por qué? Porque es una constante. Aquí tenemos el número 2, el ejercicio número 2. Dice y igual a x. La derivada de y con respecto a x, donde está la y coloco a x. La derivada de x con respecto a x es igual a 1. La pueden ver en el formulario, ¿ves? Aquí está. La derivada de la variable x es igual a 1. Por eso es que yo coloco aquí, me voy guiando por el formulario, la derivada de x con respecto a x vale 1. Aquí tienen la número 3, dice la derivada de, y igual a x más 4. Voy a calcular la derivada de y con respecto a x. Donde está la y, coloco el x más 4. En este caso uso un paréntesis para hacer la denotación para que se vea mejor, ¿ves? U es la x, ¿ves? Y b es el 4. Si yo me vengo a esta fórmula que está aquí, que es la derivada de una suma, sería la derivada de u con respecto a x, más la derivada de b con respecto a x. ¿Ves? Si aquí fuera menos, aquí iría menos. Si hay más funciones, se van colocando aquí, pero aquí nada más que hay dos en este caso. Ya las vieron. ¿Ves? Son dos, ¿ves? La x y el 4, ¿ves? Entonces sería la derivada de x con respecto a x, aquí la estoy colocando, más la derivada del 4 con respecto a x, ¿ves? La derivada de x con respecto a x, ¿cuánto vale? Vale 1. La vimos por aquí, ¿ves? Y la vemos en el formulario también. Y la derivada de 4 con respecto a x, ¿cuánto vale? Vale 0, porque es la derivada de una constante. Entonces 1 más 0 me da 1. Quiere decir que la derivada de esta función es igual a 1.
Fíjense que las funciones no necesariamente tienen que ser curvas, de repente pueden ser rectas, porque esto es una recta, x más 4 es una recta, no es una curva. Y la estoy derivando y me está dando 1. Aquí tenemos y, el cuarto caso, y igual a 5x, ¿ves? Fíjense que el 5 está multiplicando la función, ¿ves? El 5 está multiplicando a la x. Y yo me vengo aquí a la fórmula número 4, la A está multiplicando la función, ¿ves? ¿Qué es lo que hago? La A sale hacia afuera. O sea, el 5 que está allá es la A, ¿ves? Sale hacia afuera y me queda la derivada de la función. ¿Qué es lo que hago en este caso? Fíjense, la derivada de y con respecto a x sería la derivada de 5x con respecto a x. El 5 sale fuera, ¿ves? Aquí lo estoy sacando, ¿ves? Vean, ¿ves? El 5 lo saqué y me quedó la derivada de la función de dx sobre dx. La derivada de x con respecto a x vale 1. Y como esto es 5, está multiplicando el resultado de esta derivada, sería 5 por 1. 5 por 1 me da 5. Quiere decir que la derivada de esta función es 5, ¿ves? Vamos con la otra. Y igual a x al cubo. Voy a derivar esta función. Digo, la derivada de y con respecto a x sería y es x al cubo, ¿ves? Lo está diciendo aquí, ¿ves? Reemplazo a y por su valor. Esto es la derivada de una potencia. De una potencia. Es esta fórmula que está aquí, ¿ves? U es x. Entonces, donde está la U, coloquen x. Pueden colocar x. Aquí colocarían x. X aquí y x aquí, ¿ves? Entonces, ¿quién es n? N es el 3 que me está apareciendo allá. ¿Lo ven? N es el 3, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que hago? El 3 pasa adelante, le resto 1 al exponente por la derivada de la función, ¿ves? ¿Qué? La n pasa adelante, le resto 1 al exponente por la derivada de la función. Eso es todo lo que estoy aplicando. No es una cosa del otro mundo, lo que estoy aplicando es la fórmula. Yo tengo que buscar la fórmula que voy a aplicar, ¿ves? Tengo que buscarla. Entonces, claro, derivada de x con respecto a x, ¿cuánto vale? 1, ya lo sabemos. Y 3 menos 1 me da 2. Entonces me queda 3x al cuadrado por 1, me da 3x al cuadrado. La derivada de esta función de x al cubo es esta que está aquí, 3x al cuadrado. El 3 pasó adelante, le resté 1 al exponente. Pero yo hago mi desarrollo aquí, hago mi paso a paso. Ahorita cuando me hagan las derivadas me las van a hacer paso a paso. No es que me van a estar escribiendo resultados directos, por si acaso. Me hacen el paso a paso, porque si no va a estar malo. Si me van a estar escribiendo cosas directas va a estar malo. Entonces tienen que hacerme el paso a paso, el procedimiento. Entonces, ¿qué fue lo que conseguí aquí? Una ecuación A, una ecuación que me permite calcular la pendiente de una recta que es tangente a esta curva, ¿ves? X al cubo es una parábola cúbica. Si usted le empieza a dar valores a X, le da una parábola cúbica. Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando calculo la derivada? Estoy consiguiendo una función que me permite calcular la pendiente de una recta que es tangente a esta curva, a esta X al cubo. Aquí tenemos y igual a 6x al cuadrado. Calculamos la derivada de 6x al cuadrado con respecto a x. El 6, como es una constante, sale hacia afuera, ¿ves? Como la fórmula que ya hemos aplicado. Y la derivada de x al cuadrado ya vimos que vale 2x. Aquí me queda 6 por 2, 12. 12x. La derivada de esta función 6x al cuadrado es 12x. Aquí vemos lo que se llama el método de reescribir las funciones. Raíz cuadrada de x es como si yo dijera x elevado a la 1/2. Aquí se sobreentiende que hay un 1 y aquí el índice del radical que no se coloca cuando es cuadrática es de 2. Entonces me quedaría 1 sobre 2. O sea, x elevado a la 1 sobre 2. Aquí fíjense, raíz cúbica de x al cuadrado sería 2 sobre 3. X elevado a la 2 sobre 3. Esto que está aquí yo lo estoy convirtiendo en esto. Y esto que está aquí yo lo estoy convirtiendo en esto. ¿Ves? Aquí vamos a suponer, yo escribo 2 sobre 3 raíz de x. El raíz de x ya sabemos que es x a la 1/2. Este término yo lo puedo subir hacia arriba con el exponente cambiado de signo, ¿ves? En vez de escribir x a la 1/2 lo escribo en el numerador, pero como x elevado a la menos 1/2 y me quedaría así.
esta fórmula que está aquí o esta ecuación que está aquí reescrita es en esta forma, ¿ves? Cuando la reescribo. Aquí tienen otro caso. 1 sobre x es como si yo me llevara esta x hacia arriba con el exponente. Sé que tiene un 1 aquí, entonces me quedaría x a la menos 1. Abajo me está quedando un 1. A veces empiezan a decir, no, abajo está quedando un 0 porque esto me lo llevé hacia arriba. No, no, quedó un 1. Se sobreentiende que aquí hay un 1 aquí al lado, que es este 1 que está aquí, ¿ves? Y 1 lo cancela con este 1, entonces le queda x a la menos 1, ¿ves? Este que está aquí, 1 sobre x al cuadrado, es como si yo dijera x a la menos 2. ¿Ves? Porque lo estoy subiendo hacia arriba con el exponente cambiado. Aquí tengo 1 sobre x a la menos 3. Entonces lo puedo subir hacia arriba, pero con el exponente cambiado de signo. ¿Ves? ¿Para qué reescribo la función? Para poder aplicar la derivada de una potencia, una variable elevada a un exponente. ¿Me explico? Para eso es que lo hago. Fíjense este casito que está aquí, que se ve como complicado, pero si pongo cuidado, no es complicado. Yo tengo aquí y igual a 2x al cuadrado menos 3 sobre x más 4 sobre raíz cuadrada de x. La derivada de y con respecto a x sería la derivada de todo esto que está aquí, ¿ves? De 2x al cuadrado menos 3 sobre x más 3 sobre raíz de x, ¿ves? Estoy reemplazando a y por su valor, que es todo esto que está aquí, ¿ves? Y después voy la derivada de esta con respecto a esta, después la derivada de esta con respecto, fíjense cómo voy colocando los signos, ¿ves? La derivada de esta que está aquí, 4 sobre raíz de x con respecto a aquí, aquí está, ¿ves? Después, ¿qué es lo que hago? Voy a reescribir esta. Esta la puedo subir hacia arriba como x a la menos 1, aquí está, ¿verdad? Y esta que está aquí la puedo subir hacia arriba. Yo sé que esto es x a la 1 medio, la puedo subir hacia arriba como x a la menos 1 medio. Y después, ¿qué es lo que hago aquí? Las constantes las voy sacando hacia afuera, ¿ves? Fíjense, el 2 lo saqué, está aquí afuera, ¿ves? Y me quedó la derivada de la función. El 3 lo saqué hacia afuera y me quedó la derivada de la función. El 4 lo saqué hacia afuera y me quedó la derivada de la función, que es x a la menos 1 medio, ¿ves? Tengo esta derivada así. Ahora que voy a aplicar la derivada de una potencia, ¿ves? Porque esto es una potencia, estas son potencias. Eso depende del término que yo tenga aquí, la fórmula que yo voy a aplicar. Me queda el 2, ¿ves? El 2 está aquí. Y la derivada de x al cuadrado, ya lo hemos dicho varias veces, que es 2x, ¿ves? Aquí me queda el menos 3. El menos 1 pasa adelante. Observen cómo uso el paréntesis, porque si no coloco el paréntesis se va a ver como menos 3 menos 1 y no es menos 3 menos 1, es menos 3 por menos 1. Por eso es que tengo que colocar el paréntesis para hacer una mejor denotación. Al menos 1 le resto 1, menos 1 menos 1 me va a dar x a la menos 2. Aquí está el 4, ¿ves? Y el menos 1 medio pasó adelante, ¿ves? Coloco el paréntesis. Si a menos 1 medio yo le coloco menos 1, me da menos 3 medios. Eso lo pueden hacer ustedes en su casa, verificar que menos 1 medio menos 1 me da menos 3 medios. Ok, aquí empiezo a multiplicar 2 por 2, 4, ¿ves? Menos por menos me da más y 3 por 1 me da 3, x a la menos 2. Aquí me queda más por menos me da menos. Aquí coloco la unidad como denominador, me queda 4 por 1, 4 y 1 por 2, 2. 4 entre 2 me va a dar 2. X a la menos 3 medios. Aquí está la derivada de la función que teníamos al principio. Y hecho paso a paso, o sea, con su procedimiento de lo que realicé. ¿Está claro esto? Espero que sí. ¿Ah? Sí. ¿Cómo, profe? ¿Ah? Voy a hablar de este que está aquí. ¿Qué dijo, profe? Que no le escuché. No, no, que les estaba preguntando que si tenían alguna pregunta. Tengo aquí este que es la derivada de un producto. Y igual Sí, a profe, X. ya va. Ajá, Yo le tengo una preguntita, disculpe. dígame. Al otro ejercicio que usted dijo ¿qué es lo que vale menos 1 medio? Menos 1 medio. La, Vea. Esta por lo menos, raíz cuadrada de este, X. Aquí se sobreentiende que hay un 1, ¿verdad? En el exponente, ¿verdad?
¿Está claro? X, raíz cuadrada de X. ¿Ve? Aquí se sobreentiende que hay un 1. Y aquí el índice del radical no se coloca cuando es raíz cuadrada. Es un 2, ¿verdad? Entonces, esta función que está aquí, raíz cuadrada de X, yo la puedo reescribir como X elevado a la 1 sobre 2. ¿Ve? Aquí esta que está aquí, por lo menos, raíz cúbica de X al cuadrado, yo la puedo reescribir como X 2 sobre 3, ¿ves? O sea, este que está aquí Ok. entre este que está aquí. Así es que usted la va reescribiendo. ¿Y para qué la reescribimos? Para poder aplicar la derivada de una potencia. ¿Está claro? Sí. Ok. Aquí Yo tengo una duda. Usted sumó, ¿verdad? 3/4, ¿verdad? O sea, y un medio. ¿Cómo eso da 3? Bueno, dio 3/4 ¿Cuándo dio 3 en cuartos? el último Aquí yo no ejercicio. veo ningún 3 cuartos. ¿A dónde está 3 cuartos? 3, 3, eso, dio eso. Uno, o sea, usted sumó 1/4 y dio ¿Cuál cuarto? tres Yo no he cuartos. sumado ningún cuarto. ¿A dónde está un cuarto ahí? Está O inventando sea, una cosa. ¿cómo sumar un... Usted Aquí, sumó un medio, ajá, eso, fíjese, ve. 3 No, yo cubos. tengo, ve, póngame cuidado, ve. Yo tengo menos un medio menos 1, ¿me entiende? Porque le voy a restar 1 por la fórmula. Acuérdese que la fórmula me dice que cuando es la derivada de una potencia, yo debo restarle al exponente 1, ¿ve? ¿Lo ves? Aquí está n menos Sí. 1, el exponente es n, ¿ves? Entonces, al menos un medio, que es el exponente, yo le resto 1. Si usted a menos un medio le resta 1, le da menos 3 medios. Porque se suman, pero, ajá, ¿a qué le resto? O sea, a los dos exponentes y sube el 2 arriba. ¿Cómo? O sea, todavía no entiendo cómo da eso, o sea, porque, o sea, menos un medio que lo suma. O sea, al Menos 1 un y al 2. medio, menos un medio, menos 1. Menos un medio, menos 1. Le coloca la unidad como denominador al 1. Y hace las crucecitas que a ustedes les gusta hacer. Ah, ya. Hágalo ahí si quiere, vaya haciéndolo ahí si quiere. Menos un medio, menos 1. Lo coloque, hágalo ahí donde está sentada allí, para que vea. Usted tiene que saber ya operar quebrados. No es posible que ahorita no sepamos operar quebrados. Ya ustedes tienen que saber operar fracciones, quebrados. Ustedes están en un nivel que ya deberían saber hacer eso. Está buscando por ahí un lápiz y un papel. Ajá. Tienen que tener un lápiz y un papel ahí cuando están escuchando la clase. Imagínense, ahí se me va el tiempo. Voy a seguir aquí. Y No, igual, pero, ajá, ¿ah? siga, siga. Ajá, y igual a x por x al cuadrado, ¿ves? Esto es la derivada de un producto. Un producto es cuando dos funciones se están multiplicando. Vean, aquí están las dos funciones se están multiplicando. Es la segunda por la derivada de la primera. Esta es la primera y esta es la segunda, ¿ves? Más la primera por la derivada de la segunda. Ya va, que se me va a ir el momentito. Ustedes son la sección que les dije yo, D de dedo, ¿no? Sí, profe.
Oye, es que es 3. Ya lo sacó Eriana. ¿Lo sacó? Voy. Me da 2/3. ¿Cómo le va a dar 2/3? Tiene que darle 3 medios, hija. Sección D. Mm. Profesor, tiene el micrófono apagado. Sí, yo sabía que tenía el micrófono cerrado porque era que estaba conversando algo por aquí. Ya lo logró hacer, no la logró hacer. Aló, Eriana, dígame. No apague el micrófono. Aquí está. No sé si se ve. Dios mío, esto parece. Ajá. Ya va, un momentico. Es que me preocupa que ustedes no sepan hacer unas fracciones. Me preocupa mucho. Yo creo que no se ve. Ya va. No, sí, yo creo que sí, ¿verdad? Es esto. Mira, profesor. Profesor. Esto lo Ok. logra ver esto, o no lo ve. Sí, 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 pero yo creo que Menos yo un hice medio, pero yo póngame esto. cuidado, ¿ves? Menos un Sí, medio, sí, menos menos uno. un medio, Ajá. menos. Al uno le coloco la unidad como denominador. ¿La está viendo? ¿No? ¿Lo ves? Ujú, sí, Ajá, ok. Vamos a sí. seguir aquí. Ya va. Quédese quietecita ahí. Ah, no, aquí da 2. Ajá, entonces póngame cuidado aquí, ¿ve? Ujú. 2 por 1 me da 2 abajo. ¿Te das cuenta, no? Sí, sí. Ajá, ok. Vamos a seguir aquí. Ahora, menos 1. Por este 1 que está aquí me da menos 1. Ujú. Menos 1. Sí, Menos 1, ¿ves? sí. Menos 1, porque este es un menos 1, ¿ves? Es un menos 1. Por este 1 que está aquí me da menos 1. ¿Lo ves? ¿Lo está viendo? Ujú, sí, sí. Ajá, ok. Sí. Ahora, 2 por Por 1, menos 2 por uno. 1. Le estoy haciendo la X que les gusta a ustedes. 2. 2 por 1 me Sí, da 2, ¿no? 2. Sí. Ajá.
Menos 2. ¿Y qué signo va ahí en el medio de ellos dos? Va el menos, porque los dos términos se están restando, ¿me Sí, entiendes? sí. Ahí va un menos, ¿ves? Entonces, menos 1 menos 2, ¿cuánto me da? A ver si yo no sé si estoy cuadrado ahí. Ajá, menos Sí, 1 menos 2, ¿cuánto me 3. da? ¿Ah? 3. 3 negativo, 3 menos 3, no 3. Menos 3. No, pero la fracción es la que es negativa. Menos 3 sobre 2, ¿lo ves? Yo no sé ni- Sí. Estoy tratando de mostrárselo aquí. Bueno, lo veo, pero lo entiendo. Ya lo vio, ¿no? Sí, ya entendí. Ah, Sí, ya entonces, entendí. usted tiene que saber, mire, Eriana, usted tiene que saber operar fracciones. No puede ser que yo esté con esto ahorita aquí explicando una fracción. Tiene que saber operar fracciones. Ya usted está en un nivel que ustedes deben saber operar fracciones. ¿Me entiende? Ok, ¿por dónde era que íbamos? Ya se me va a acabar el tiempo. Para ver aquí. Por el ejercicio 8. El 8, sí, estábamos haciendo la derivada de un producto. Estoy aplicando la fórmula de la derivada de un producto. Me está quedando así, x al cuadrado de x sobre dx más x por la derivada de x al cuadrado. ¿Ves? La derivada de x con respecto a x vale 1. Y esta vale 2x. Aquí hago la operación. X al cuadrado por 1 me da x al cuadrado. Y x por 2x me da 2x al cuadrado. Porque aquí se solo entiende que hay un 1. 1 por 2 me da 2 y x por x me da x al cuadrado. ¿Ves? Sumo esto, una x al cuadrado más 2x al cuadrado me da 3x al cuadrado. ¿Ves? Esta que está aquí es la derivada de la función que teníamos al principio. Aquí la hice fue con otra fórmula que es la derivada de una potencia. Me estoy despidiendo porque ya no me queda más tiempo. Ya se va a cortar solo ya. Nos vemos entonces la semana que viene. ¿Oyeron? La semana que viene vamos a ver Dele. la derivada de Dele, una profe. función trigonométrica, de la función exponencial y la derivada de funciones logarítmicas. ¿Oyeron? Ok, profe. Esto es para la semana que viene. Nos vemos entonces. Denle pues. Ya se va a acabar el tiempo. Gracias. Bueno, pues.